Bueno, noten que dijimos que la ecuación de Nernst depende o me permite a mí encontrar potenciales eléctricos. Pero todavía, pues aquí no aparece el potencial eléctrico. Listo, entonces pues vamos a tratar de reescribir esto de forma pues que aparezca el potencial eléctrico. Para eso vamos a trabajar un poco con esta estructura. La conductividad. Resulta que esta conductividad la podemos reescribir también. Estas sí, pues me van a permitir definirlo, no vamos a demostrarlo porque se nos lleva un rato mayor. Pero entonces vamos a decir que la conductividad depende de la concentración, depende también de la difusión. Vean, como esta concentración está en moles, la tenemos que multiplicar por el factor de conversión, ZF. Depende también del coeficiente de difusión. Por acá este también aparece dentro de esto aparecen unos moles, entonces nuevamente tenemos que multiplicarlo por factor de conversión. Depende de la temperatura y depende de R, que acá R me va a representar a mí la constante universal de los gases. Listo. Esta, déjenme ponerla acá por definición, ¿de acuerdo? No vamos a demostrarlo, esto es un trabajo que demuestra Einstein pues a través de la análisis de la movilidad de iones, ¿listo? Pero pues al menos podemos hacer un análisis que nos dice que sí tiene sentido, vean. Entre mayor sea la concentración de elementos que tenemos, por ejemplo, de electrones, ¿listo? Entonces, entre más elementos tenemos, pues mayor es la conductividad. Claro, recuerden que la conductividad es una medida que me dice a mí qué tan fácil es para un material conductor generar corrientes eléctricas. Entonces, pues si tenemos mucha concentración, van a haber muchos electrones libres que van a fluir por ahí. Depende del coeficiente de difusión. Claro, entre más difusión, mayor sea el coeficiente de difusión, más fácil va a ser moverse para estos elementos, entonces pues mayor tiene que por ahí. Es inversamente proporcional a la temperatura. Entonces vean que también tiene sentido. Entre mayor sea la temperatura, mayor agitación térmica va a haber, más difícil va a ser moverse para una carga eléctrica si hay mucha agitación térmica. Entonces, a bajas temperaturas, mayor conductividad. Y pues esto que es ZF y R, pues son constantes, ¿de acuerdo? Entonces, pues no nos van a intervenir ahí. Bueno, mientras el campo eléctrico, ahorita pues lo relacionábamos con el potencial eléctrico. Ahorita lo voy a hacer pues, de una forma más juiciosa. Y es que el campo eléctrico es menos el gradiente del potencial eléctrico. Listo, ahorita lo ponía yo como un potencial sobre la longitud. Recuerdan, a partir pues de la definición que teníamos, que voltaje es en realidad la habíamos definido como la integral del campo eléctrico por el dl. Cuando el material o cuando la trayectoria entre A y B es recta, pues esta integral se nos convertía simplemente en una línea recta, entonces no había que integrar. Este dl se convierte en un L. ¿Listo? Entonces, pues bueno, a partir de esta definición vean que también encontramos cómo calcular el campo eléctrico en términos del potencial eléctrico. ¿Listo? Esta pues la conocemos de nuestros cursos de electromagnetismo. Y ese va a ser entonces todo lo que vamos a utilizar para medir las corrientes totales. Vamos a ver, esto se está complicando, pero pues les prometo que se pone mejor. Esto se mejora. Entonces z cuadrado, f cuadrado por d sobre rt. Esto multiplicado por menos
el gradiente del potencial eléctrico, y esto va a ser menos ZF por D por el gradiente de la concentración. Vean lo que tenemos. Tenemos por una parte ya las dos tipos de corriente. Las expandimos un poquito. Vean que aquí me quedó el gradiente de potencial eléctrico y aquí el gradiente de la concentración. ¿Listo? Vean que hasta tenemos términos, tenemos un factor común, ZFD, aparece aquí también, ZFD. ¿Listo? Esta concentración la vamos a analizar por cada ion. La expresión matemática es la misma, pero pues simplemente cuando digamos que es de potasio, pues sabemos que entonces son moles de potasio. Lo mismo para el sodio y para el cloro. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué queremos hacer? Queremos analizar esta membrana en un estado de reposo. ¿Listo? Vamos a decir que para el reposo no tenemos corrientes. No hay nada moviéndose a través de esa membrana. No hay ningún tipo de ion moviéndose por ahí. Quiere decir que esto va a ser igual a 0. Este término de acá va a ser 0 en el estado de reposo. En cualquier otro estado sí van a haber corrientes y es las que queremos medir. Pero en la clase de hoy queremos analizar únicamente los reposos. Entonces, cuando no hay corrientes, listo, nos vamos a dar cuenta que pues podemos plantear entonces una ecuación diferencial. Vean que como factor común queda ZFD. Entonces yo voy a sacar ese factor común y pues como es igual a 0 se va a cancelar. Vean que trabajando un poquito esto, queda que Z, C por Z por F sobre RT por dB de X más dC de X es igual a 0. Quité el 1 de los ZF y la D, aquí también quité el ZFD. Como era igual a 0, pues lo pasé al otro lado y se cancela. El signo menos también lo quité. Quiere decir que si eso es 0, es porque este término es 0. Queda una expresión muy trabajable. Queda una ecuación diferencial. Nos damos cuenta que tenemos pues 3 variables. La concentración, la posición. Vean que la concentración está por acá. La posición y el potencial. ¿Listo? Esta posición, como están los dos términos, se nos cancela. La podemos cancelar. ¿Sí? También como si fuera un término que está dividiendo. Déjenme hacer pues ese... Sí, como si fuésemos a hacer separación de variables. Vean que la sacamos como factor común y también se cancela. Nos queda una expresión muy sencilla. De todo eso tan largo, queda esta expresión entonces que nos dice que es... que podemos hacer separación de variables. ¿Listo? Entonces hacemos lo mismo. Dejamos a un lado lo que depende del potencial y al otro lado lo que depende de la concentración. Entonces vean lo que voy a hacer acá. Voy a dejar este acá. Pues a la final es constante. Estos términos constantes no dependen de ninguno de los dos. Y a este lado me quedó 1 sobre la concentración por la derivada o por el diferencial de concentración. ¿Listo? Para quitar esos diferenciales, pues derivamos. ¿Listo? Y entonces pues vamos a ver cómo sería esta derivada. Aquí estamos derivando dos puntos
aunque la posición ya la quitamos, vean que esta diferencia acá era entre dos puntos en el espacio. Supongamos que esta es mi membrana, tenemos acá el interior y acá el exterior. Entonces lo que estamos midiendo era el potencial acá en el exterior y el potencial acá en el interior. Esta resta de estos dos, B exterior menos el B interior, va a ser este de B de acá. Listo. Y aquí también, pues entonces tenemos una concentración en el exterior y una concentración en el interior. Entonces, pues ese también es como ese diferencial que tenemos acá. La concentración en el exterior es la concentración en el interior. Listo. Pues bueno, cuando hacemos esta derivada, vemos que acá, como todo esto es constante, sale de la integral, nos queda la integral de dB. La integral de dB pues es B. Entonces al lado derecho nos va a quedar Z F sobre RT por el B exterior menos el B interior. Ese va a ser nuestro potencial de membrana. Y eso va a ser igual a menos la integral de 1 sobre C. Esta pues ya nos ha tocado hacer, la integral de 1 sobre C es logaritmo natural. Por propiedad de los logaritmos, entonces va a ser, bueno, hay un signo menos por acá. Entonces va a ser pues límite superior sobre límite inferior. Bueno, y ya vamos a analizar un poco mejor esta expresión que acabamos de obtener.